Cálmate, Eric. No es que vaya a desaparecer de repente. Gritó Mason mientras yo corría delante de mis dos amigos. Me da igual, tengo que verlo. Grité por encima del hombro, ganándome algunas miradas curiosas de algunos lugareños al pasar corriendo junto a ellos. Me rodeaban las vistas y los sonidos de las bulliciosas calles de Liverpool, que habrían cautivado a cualquiera que hubiera estado allí por primera vez. Pero no me importaba. No estaba allí para nada. Verán, he estado obsesionado con la idea de los viajes en el tiempo desde que oí hablar de ellos por primera vez hace unos 5 o 6 años. Soy alguien que ha querido viajar al pasado desde que vi Regreso al Futuro por primera vez de niño. En cierto modo, me sentía más conectado y cómodo con él que con mi propio tiempo, pasando incontables horas en los rincones sombríos de mi biblioteca local, con un libro abierto y mostrando fotos de tiempos ya pasados. En particular, de los años 50 y 60. Mirando las fotografías en blanco y negro de los coches antiguos, gente vestida con ropa elegante caminando por las aceras. Por eso, cuando descubrí los viajes en el tiempo, se convirtieron en una obsesión mía. Una que, en retrospectiva, casi me lleva a la muerte. Pero me estoy adelantando un poco. El único lugar donde ocurrieron tales incidentes en el que me concentré fue Wall Street en Liverpool, Inglaterra. Durante décadas, ha habido relatos de personas que regresaron temporalmente a los años 50 y 60 simplemente de compras o, como en el caso de un hombre, huyendo de la policía. Así que reuní a dos amigos interesados en los viajes en el tiempo y lo sobrenatural, Mason y Dylan, y juntos pasamos años planeando un viaje de Estados Unidos a Inglaterra. Finalmente, en el verano de 2022, con la mayoría de las restricciones por la pandemia aliviándose, compramos nuestros billetes y volamos a Londres Heathrow, para luego hacer el viaje de 4 horas a Liverpool al día siguiente. Nos registramos en el Hotel Adelphi, que sería nuestro hogar durante los próximos días. Wall Street estaba a solo 5 minutos a pie, y me adelanté con entusiasmo a mis amigos, quienes corrieron para alcanzarme. Casi corrí por Slater Street hasta su intersección con nuestro destino final, y me detuve, agachándome para recuperar el aliento. Al levantarme, miré a mi alrededor y casi sentí una sensación de decepción que me invadió como una ola. Ahora, no esperaba exactamente poner un pie en la calle y retroceder en el tiempo unos 70 años, pero, en mi mente, más bien esperaba que todavía se viera remotamente como en las fotografías históricas. Pero la realidad a menudo es decepcionante. Los viejos edificios todavía estaban allí, pero las tiendas modernas que ocupaban las mitades inferiores casi se sentían como si un niño descuidado hubiera cogido dos juguetes diferentes y los hubiera juntado. Justo frente a mí, uno al lado del otro, estaban un Subway, una tienda de vapeo y un restaurante llamado Mamos. Mirando a la izquierda, me di cuenta de que continuaba hacia una sección solo para peatones, cerrada con volardos. Y, a la derecha, pude ver la imponente silueta de la iglesia de San Lucas al fondo. Bajé la cabeza, casi abatido, al escuchar los pasos de mis amigos acercándose detrás de mí. ¿Quién te crees que eres, Usain Bolt?, bromeó Dylan, respirando ligeramente agitadamente mientras me daba una palmada en la espalda. Miró a su alrededor. Vaya. ¡Qué sitio tan chulo! Mason asintió, parándose a mi lado y mirando a su alrededor. Sí, dijo, hay un montón de tiendas chulas. Entonces notó mi expresión. ¿Qué pasa, Eric?, preguntó. Simplemente señalé con las manos lo que teníamos delante. Dylan gruñó, entendiendo, y me dio una palmadita en el hombro. Mason me dio un codazo. Oye, busquemos un sitio para tomar algo. Eso te animará. Y con eso, nos condujo calle arriba. Tras un minuto de caminata, nos guió hacia un edificio de un azul llamativo. Las letras doradas que adornaban la zona sobre una vidriera preciosa lo anunciaban como el Swan Inn. Mason nos hizo sentar tras una mesa y, tras desaparecer unos minutos, regresó con 3 pintas de cerveza. «Toma, bebé», exclamó, sentándose él también. Mientras yo empezaba a dar un trago a la fría y, sin duda, refrescante bebida, golpeó la mesa que nos separaba y habló. «Mira, no puedes desanimarte solo porque no lo encontramos de inmediato. Sé que quieres encontrarlo. Diablos, Billy y yo lo queremos tanto como tú». Dio un golpecito a su reloj. «Tenemos 5 días para intentar encontrar el resbalón. Es tiempo suficiente para remover, si es necesario, hasta el último adoquín del camino». Cuando terminó, noté a un hombre bastante corpulento por encima del hombro mirándonos desde una mesa cercana. Parecía tener unos 40 y tantos, con una rasposa barba incipiente en la barbilla y la línea del cabello comenzando a retroceder. Después de un momento, se levantó y comenzó a caminar. «Atención, tenemos compañía», advertí a mis amigos, quienes se giraron para mirar a nuestro visitante que se acercaba. «¿Qué quiere?», susurró Dylan, pero el hombre habló antes de que pudiera responder. «Son estadounidenses, ¿verdad, chicos?», nos preguntó, con el marcado dialecto de Scouse que lo delataba como local. Asentimos.
Pues bienvenidos a Liverpool, exclamó, echando las manos hacia atrás y casi derramando la taza. ¿Les importa si me siento?, preguntó, señalando una mesa vacía junto a nosotros. Adelante, tío, dijo Mason, con un tono un poco sospechoso ante la repentina intrusión. El hombre negó con la cabeza. Vamos, chicos, no hay necesidad de ser sarcásticos, dijo, dejándose caer en la silla de la mesa de al lado. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal les va hasta ahora?, preguntó. Todos nos encogimos de hombros. Solo llevamos aquí unas 2 horas, dije. No hay tiempo para averiguarlo. El hombre arqueó las cejas y habló con más franqueza, como si se saltara las formalidades. Vine porque no pude evitar oírte mencionar que buscabas un billete. Se inclinó aún más hacia adelante. No te refieres al billete de tiempo, ¿verdad? Abrí la boca para responder, pero Dylan me interrumpió. Mire, señor. El motivo por el que estamos aquí es asunto privado. No quiero ser grosero, pero preferiría que no habláramos de esas cosas. Se incorporó un poco. Como el mayor de nuestro grupo, siempre sentía la necesidad de vigilar y proteger a Mason y a mí. Una expresión extraña cruzó el rostro del hombre, una que no pude identificar, y se levantó de nuevo. Nos miró con expresión severa. Bueno, déjenme darles un consejo, muchachos. Empaquen sus cosas y regresen a casa. No es algo que quieran encontrar. Mientras se daba la vuelta, dejó escapar un último grito. Sigan mi consejo. Lo miré fijamente mientras se iba. Eso fue un poco extraño. Olvídense de él, amigo, dijo Mason, volviéndose hacia mí. Los chicos probablemente estaban hartos de que la gente viniera aquí tratando de encontrarlo, así que inventó una advertencia como de película de terror para asustar a la gente. Y con eso, toda discusión al respecto se dejó de lado por el momento, terminando nuestras bebidas antes de retirarnos de nuevo a nuestro hotel para pasar la noche. Los 3 días siguientes transcurrieron sin incidentes. Recorrimos Bold Street de punta a punta sin suerte. Mi entusiasmo empezó a desinflarse como una pelota de playa infantil dejada al sol demasiado tiempo a medida que pasaban los días por la falta de resultados. Pronto llegó el penúltimo día. Caminaba con los hombros hundidos entre mis amigos mientras caminábamos de vuelta a la iglesia, cuando sentí que alguien me chocaba por detrás. Los 3 casi nos desparramamos sobre la acera cuando alguien con una sudadera con capucha nos atropelló. Oye, mira por dónde vas, imbécil, gritó Dylan. Mientras me ayudaba a ponerme de pie, vi algo demasiado familiar en la mano del tipo. De ninguna manera. Metí las manos en los bolsillos del pantalón. Mi cartera ya no estaba. Levanté la cabeza bruscamente y señalé. Oye, ese imbécil me acaba de robar la cartera. En cuanto terminé de hablar, la figura encapuchada se giró y echó a correr calle arriba, los 3 persiguiéndolo. Vuelve aquí, imbécil, grité, mientras Mason gritaba al mismo tiempo. Que alguien lo detenga, tiene la cartera de mi amigo. Los transeúntes se giraron para mirar, y algunos intentaron agarrarlo, pero logró esquivar sus manos extendidas. Empecé a sentir que me faltaba el aire. Puede que no esté terriblemente bajo de forma, pero tampoco estoy en las mejores condiciones físicas. Al acercarnos a la intersección con la iglesia que se alzaba sobre ella, la figura giró repentinamente a la izquierda y se metió en un callejón. Manteniendo el ritmo, lo seguimos tan rápido como nos permitían nuestros pies. Al doblar la esquina, nos detuvimos en seco. ¿Qué coño?, jadeó Mason entre jadeos. El callejón estaba completamente vacío. Terminaba en una puerta enrollable de reparto llena de grafitis, sin ninguna salida rápida. ¿A dónde demonios se había metido?, pensé mientras me doblaba casi por la mitad un segundo, intentando respirar todo el aire posible. Vamos, jadeó Dylan, y, aún intentando casi consumir el aire, se tambaleó hacia el final. Al recuperar el aliento, lo seguimos. Intentamos abrir las 3 o 4 puertas que daban a los edificios desde el callejón, pero todas parecían estar bien cerradas. Lo mismo ocurría con la puerta enrollable. ¿Habrá subido ahí?, preguntó Mason débilmente, señalando lo que parecía un balcón con una reja negra que lo separaba de nosotros. En menos de 2 segundos, le respondí. Ni hablar. Dylan asintió, dándome la razón. Eric tiene razón. No es posible que desapareciera tan rápido. Debimos creer que lo vimos bajar. Girándose hacia mí, me puso la mano en el hombro. Vamos, volvamos al hotel y llamemos a la policía. Ojalá te ayuden a encontrar al tipo. Suspiré profundamente, todavía sintiéndome un poco sin aliento. Adiós a un gran final de viaje, pensé. No encontré el comprobante, y encima me robaron la cartera. Lentamente, comenzamos a caminar de vuelta a la calle, con la cabeza todavía ligeramente encorvada, mientras luchábamos por volver a respirar con normalidad. ¿Saben, chicos?, dijo Mason, en todo caso, esto demuestra que realmente necesitamos ponernos en mejor forma.
Esto terminó haciendo que primero Dylan, luego yo y finalmente Mason nos echáramos a reír. Nos detuvimos al sentirnos otra vez sin aliento. No estás bromeando, hermano, dije, adelantándome un poco. Si no puedo atrapar a un punk con capucha, entonces todos estamos en re, me interrumpió el fuerte pitido de la bocina de un coche que nos hizo saltar a todos. Levanté la cabeza bruscamente y vi que casi habíamos entrado en medio de la calle, y casi en la trayectoria de un coche que pasaba. Un coche clásico, además. Solté un silbido bajo al pasar. Qué bonito, dije, girándome para verlo seguir calle abajo. Me detuve en seco, mirando la calle detrás del coche clásico. Aunque en realidad ya no lo estaba mirando. Mis ojos empezaron a moverse como bolas plateadas, rebotando en las aletas de una máquina de pinball. Sentí que mi corazón, que acababa de volver a la normalidad, volvía a latirme con fuerza y rapidez en el pecho. También se me atascó la respiración y, por un instante, perdí la capacidad de hablar. Tenía la boca seca como el algodón y 1.000.000 de pensamientos me daban vueltas en la cabeza. Cerré los ojos con fuerza al oír a Mason y Dylan hablando y bromeando detrás de mí. Aún no habían llegado a la esquina, aún no habían visto lo que yo había visto. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, logré soltar un pequeño chillido. Chicos. Los dos aparecieron a mi lado, mirándome. ¿Sí, qué pasa? Preguntó Mason, y en respuesta, señalé la calle. Ambos se giraron para mirar. Vi que Dylan palidecía y se quedaba boquiabierto, y que Mason abría mucho los ojos. Mierda. Exhaló finalmente. Los tres mirábamos Bold Street, de vuelta a la intersección con Slater Street. Pero esta no era la misma calle por la que habíamos corrido hacía un minuto. Los coches modernos habían desaparecido. En su lugar estaban aparcados coches y furgonetas más antiguas, de las que apenas recordaba las marcas y modelos. Las tiendas también habían cambiado. Atrás quedaron las tiendas brillantes y fuera de lugar que parecían distorsionar los edificios antiguos. Ahora había diferentes tiendas a ambos lados de la calle. Unas de discos, trajes y vestidos escolares antiguos, y una con un escaparate de bolsos vintage. Pero lo que más me llamó la atención fue la gente. Atrás quedaron las personas vestidas con sudaderas, pantalones de chándal, minifaldas y otras prendas modernas. Los hombres pasaban junto a nosotros con abrigos largos y sombreros, y el brillo negro de sus zapatos de vestir se reflejaba en el sol. Las mujeres pasaban, algunas de los brazos de sus hijos. Llevaban vestidos con tacones altos, y otras llevaban chales de piel sobre los hombros. Algunos de ellos nos miraron con expresiones extrañas y perplejas en sus rostros mientras pasaban. Después de absorberlo por un minuto, me volví hacia los demás. De ninguna, maldita, manera, dijo Dylan en apenas un susurro. Miré a mi alrededor de nuevo por un momento, absorbiéndolo todo, antes de que una sonrisa comenzara a cruzar mi cara. Se transformó en una amplia sonrisa, y comencé a reírme entre dientes. Sí, de ninguna manera, dije, sacudiendo la cabeza suavemente. Mason me agarró del hombro, su cabello negro corto y puntiagudo ondeando ligeramente al viento. Es real, dijo, el inicio de una sonrisa extendiéndose en su rostro. Sí fue todo lo que pude decir, y luego los tres nos miramos de un lado a otro y comenzamos a vitorear, ganándonos bastantes miradas de la gente. Los calmé, agitando las manos para calmar al grupo. Necesitamos mantener la cabeza fría, aquí. Por difícil que sea. Bueno, primero lo primero. Necesitamos averiguar exactamente cuándo estamos, bajé la vista para ver cómo estaba vestida. Bueno, vamos a estar un poco fuera de lugar con chaquetas modernas, pantalones cargo y zapatillas. Pero no se puede evitar. Vamos, dije, y empecé a guiarlos por la acera. Mientras nos guiaba de vuelta calle abajo, mi mirada iba de un lado a otro, sabiendo que atraíamos miradas de todos los que nos cruzábamos, pero aún así intentaba permanecer lo más silencioso posible. Me sentía como un niño pequeño en una tienda de dulces con un bolsillo lleno de dinero. Después de tanto tiempo soñando con poder volver a esta época, por fin estoy aquí. La revelación me llenó de vértigo, pero me contuve mientras buscaba algo que me ayudara a determinar en qué época concreta estábamos. El sonido de una canción demasiado familiar me hizo detenerme y mirar al otro lado de la calle. Allí estaba una tienda de discos, con un gran altavoz sobre la puerta que sonaba a todo volumen. Miré a ambos lados para asegurarme de que no vinieran coches y crucé la calle hacia ella. Por la ventana, vi un tocadiscos girando un disco. Estaba conectado al altavoz. Junto a él, había otra copia del disco que estaba sonando. Me incliné y leí las palabras escritas en voz alta a mis amigos. Diana Dors. Un beso y un abrazo. Esta vez, una sonrisa casi ensordecedora cruzó mi rostro cuando un pensamiento cruzó mi mente. Ahora estoy viva al mismo tiempo que Diana Dors. Era una de mis actrices favoritas de esa época, en mi mente incluso más icónica que Marilyn Monroe.
También fue uno de mis mayores y más largos amores. Lo había tenido desde que tenía 10 años y vi su hermoso rostro por primera vez en esta luna de miel realmente necesaria. Entonces, ¿qué nos dice eso? Preguntó Mason mientras me enderezaba de nuevo. Significa que estamos en al menos 1953 o después, dije, girándome hacia él. Este sencillo no salió hasta el 53. Por lo tanto, estamos en al menos esa década. Y, si está sonando en una tienda de discos, eso significa que no es mucho después de su lanzamiento. Si no, no lo estarían poniendo para atraer clientes. Me miró impresionado, asintiendo. No lo habría pensado. Me dio una palmada en el brazo. Bien pensado, hermano. Estaba a punto de darle las gracias cuando Dylan me interrumpió, señalando más abajo en la calle. Mira, dijo, y seguimos su mirada. Un kiosco de periódicos era lo que había distinguido entre la multitud que llenaba las aceras. Él empezó a abrir el camino, y me detuve un segundo antes de seguirlo, permitiéndome absorber la canción por un último momento. Mientras miraba alrededor por donde habíamos venido, algo me llamó la atención. O, mejor dicho, alguien. De pie, a media cuadra por donde habíamos venido, había un hombre, uno que vestía un largo abrigo negro y un sombrero a juego. No se movió en absoluto. La multitud simplemente se movió a su alrededor como si fuera una roca sentada en un arroyo. El resplandor del sol significaba que no podía ver hacia dónde miraba, pero estaba mirando en mi dirección, y casi daba la impresión de que me estaba mirando directamente. Lo miré un momento más antes de que la llamada de Mason me sacara de mi ensimismamiento. Eric, vamos. Sacudiendo la cabeza, me giré para mirar al hombre, pero ya no estaba. Extraño, pensé, pero dejé de lado el extraño encuentro, incluso para un treintañero del siglo XXI, siendo visto por una persona del siglo XX, y me apresuré tras mis amigos. Al reunirnos con ellos, nos abrimos paso entre una multitud bastante grande que admiraba una tienda que vendía bicicletas y radios, y llegamos al puesto. El señor que lo atendía, un tipo que parecía de unos 50 y tantos años, nos miró con curiosidad. Vayan vestidos un poco raros, ¿verdad, chicos? Nos preguntó. Vi a Mason y Dylan intercambiar miradas como preguntándose qué decimos a eso. Pero antes de que ninguno pudiera decir nada, hablé. Somos estadounidenses, señor, por eso, dije, esbozando una sonrisa e intentando hablar como recordaba de las películas. Somos amigos de unos diseñadores de moda bastante innovadores de California, y nos preguntaron si, durante nuestro viaje, podríamos probar algunos de sus nuevos estilos, continué. Vi que mis amigos intercambiaban miradas. Pero parecía que el hombre se lo había tragado. Asintió y me devolvió la sonrisa. Ustedes, los estadounidenses, siempre inventan cosas nuevas, dijo jovialmente. Tengo que decir que es interesante, añadió, antes de volver al tema. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes tres? Solo queremos conseguir un periódico, señor, dijo Mason, hablando finalmente. El hombre lo miró, luego señaló la selección frente a él. Elija entonces, 2 peniques cada uno, anunció. Dylan se inclinó cerca de mí. ¿2 peniques? Susurró. 2 peniques, le dije, luego busqué en el bolsillo interior de mi abrigo algo que el ladrón que me había robado la billetera no había conseguido. Eran 2 de mis posesiones más preciadas, 2 monedas antiguas de peniques que había comprado en eBay hace mucho tiempo. Eran casi como mi amuleto de buena suerte. Y ahora, son más necesarias. Sosteniéndolas, vi al hombre arrancármelas de los dedos, mirarlas, luego asentir y deslizarlas en su bolsillo. Los extrañaré, amigos, pensé. Bajé la mirada, agarré una y me la metí bajo el brazo. Muchas gracias. Dije, levantando una mano en señal de despedida. De nada, chicos. Volved si os quedáis mucho tiempo. Dijo, imitando mi gesto antes de girarse para saludar a su siguiente cliente. Me alejé unos pasos antes de respirar hondo y quitarme el periódico del brazo. Lo levanté y leí la fecha en voz alta. 7 de julio de 1953. Miré a mis amigos. Bueno, ahora sabemos con certeza que estamos en los años 50. 53, para ser precisos. Dylan negó con la cabeza con incredulidad. Todavía no puedo creer que esto sea real, mis amigos, dijo. Sé que vinimos aquí para encontrar exactamente esto, pero, ahora que está sucediendo, es como si no fuera real. Mason le respondió, pero no entendí su respuesta. Después de levantar la vista del periódico, dejé que mis ojos vagaran por la multitud, recorriendo distraídamente a los hombres, mujeres y niños que se arremolinaban. Cuando me giré para mirar hacia otro lado, una figura familiar atrajo mi mirada. Era exactamente el mismo hombre otra vez. El mismo abrigo, el mismo sombrero. Al igual que en su primera aparición, se quedó completamente quieto entre la multitud cuando pasaron a su lado. Casi actúan como si ni siquiera estuviera allí. Como si no pudieran verlo. Por alguna razón, este pensamiento, sumado al hecho de que volvía a mirarme, me provocó un escalofrío.
Temblé ligeramente, aunque el aire era cálido. Mason se había dado cuenta de que no le prestaba atención. Me empujó el hombro suavemente. Hola, Eric, ¿qué pasa? Preguntó. Por un segundo, intenté encontrar mi voz, luego hablé, tratando de parecer lo más despreocupado posible. Las 12 en punto, casi directamente al otro lado de la calle. ¿Ves al tipo quieto con el abrigo y el sombrero negros? Escudriñaron a la multitud por un momento, luego lo vieron. Sí, dijo Dylan, sosteniendo su mirada en él antes de mirarme a mí. ¿Y él? Me señalé el pecho, indicando que lo estaba apuntando a través de mí. Lo he visto 2 veces antes. Una vez cuando estábamos afuera de la tienda de discos, y ahora, dije. Mason parecía desconcertado. ¿Y? Preguntó, ¿y él qué? Aparte del hecho de que es un poco raro que esté ahí parado, me parece normal. Negué con la cabeza. No lo entiendes. Ha estado haciendo ese numerito de la estatua las 2 veces que lo he visto. Y me ha estado mirando fijamente las 2 veces. Ahora ambos tenían caras de preocupación. Bueno, eso es un poco raro, incluso para esta experiencia, dijo Dylan. Nos miró a nosotros, luego al hombre. Luego suspiró. Bueno, ¿por qué no vamos a hablar con él y le preguntamos qué le pasa? Antes de que pudiera decir nada, ya estaba cruzando la calle. Mason y yo intercambiamos una mirada, luego corrimos tras él. Intenté agarrarlo del brazo para detenerlo, pero parecía haberse irritado por lo que había señalado sobre el extraño y se soltó de mi agarre. Dylan, hermano, esto es una mala idea, supliqué, caminando rápido para seguir sus pasos. No hagamos esto, ¿de acuerdo? Lo último que necesitamos es meternos en problemas con policías británicos de los 50 y terminar entre rejas. Negó con la cabeza. No importa en qué siglo estemos, los modales son los modales. Y sabes que no me gusta que la gente me mire fijamente. Era cierto. Desde que lo conocí, Dylan había odiado que la gente lo mirara fijamente, en gran parte debido a su altura de 1,90 metros. Intenté suplicarle de nuevo, pero ya estaba decidido. Se abrió paso suavemente entre la multitud. Apenas podía ver el sombrero del hombre sobresaliendo por encima de los demás. Finalmente, nos alejamos de ellos y Mason no pudo evitar soltar un qué. El hombre se había ido. Los 3 no le habíamos quitado la vista de encima al acercarnos, y ninguno lo había visto escabullirse. Y, sin embargo, solo había un espacio vacío en la acera donde había estado menos de 4 segundos antes. ¿Qué demonios? Dijo Dylan, más para sí mismo que para nosotros. Se giró, como si intentara localizarlo. ¿Dónde demonios se ha metido? Preguntó, un poco demasiado alto. Le susurré. Dylan, habla, hermano. Recuerda cuando estamos. No dio señales de haberme oído. Por suerte, parecía que nadie que pasara por nuestro lado lo había oído, o si lo habían hecho, simplemente lo habían ignorado. Continuaron pasando junto a nosotros, sin prestarnos atención. Debíamos de haber estado en la calle lo suficiente como para que dejaran de mirarnos la ropa y los peinados. Por un momento, el pensamiento me reconfortó, antes de ser reemplazado por otro. Eric, llevas una chaqueta negra con cremallera y un Dodge Challenger Cat en la espalda, pantalones cargo de camuflaje y Converse. Si Regreso al Futuro te enseñó algo, es que la gente siempre te mirará raro en esta situación. Intenté apartar el pensamiento, pero se me quedó pegado en la cabeza como una mosca pegada a un papel o matamoscas. Una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí mientras se quedaba en mi cerebro. Podía oír a Mason y Dylan discutiendo entre ellos, pero los ignoré. Me giré hacia la multitud que pasaba junto a nosotros, levantando una mano suavemente. Disculpe, señor. Grité a un hombre que pasaba con abrigo y sombrero marrones. Pasó junto a nosotros sin dar ninguna señal de haberme oído. Bueno, me giré y lo intenté de nuevo, esta vez con una mujer de pelo castaño que caminaba con sus 2 hijos. Hablé un poco más alto. Disculpe, señora, ¿puedo dedicarle un segundo? Al igual que con el hombre, pasó a mi lado como si nunca me hubiera visto. Como si no pudiera verme, decidí, con una creciente oleada de pánico recorriéndome, intentarlo una última vez. Vi a un hombre corpulento caminando con un grupo de personas y me acerqué a él. Eric. Oí que Mason lo llamaba, pero no le presté atención. Me detuve a unos 3 metros del hombre mientras se dirigía hacia mí. Oye, amigo. Grité, casi a gritos, mientras la emoción me subía a la voz sin querer. ¿Podrías parar un segundo? Mis amigos y yo necesitamos algo. El hombre se me estrelló contra la pared, sin detenerse ni un segundo. Sentí como si me hubiera atropellado un camión, cayendo de espaldas a la acera y golpeándome la cabeza contra el cemento. Vi estrellas dando vueltas sobre mí. Si hubiera sido cualquier otra situación, me habría reído. ¿Quién lo diría? Ver estrellas no es solo una frase. Y entonces mis amigos estaban allí, ayudándome a levantarme. Dylan se giró, con la cara roja de rabia. Oye, jódete, imbécil. Gritó a todo pulmón.
El hombre y su séquito siguieron alejándose de nosotros. ¿Me oíste, idiota? Gritó aún más fuerte. No pueden oírte, chicos, dijo una voz suave detrás de nosotros. Todos nos giramos y vimos que el hombre había reaparecido, de pie a solo unos metros detrás de nosotros. Tenía una sonrisa amable, apoyado en un bastón negro con oro en el mango y la base. A esa distancia, por fin pudimos distinguir su rostro. Me quedé boquiabierto, sabiendo que los demás debían tener expresiones similares. Tienes que estar bromeando, logró decir Masón. Era el hombre que vimos en el Shuamin el primer día que llegamos. Cuando llegamos en 2022. Se rió entre dientes ante las palabras de Masón. No, tus ojos no te engañan, muchacho, dijo con amabilidad. Dio un paso al frente. Pero, ¿cómo? Por fin recuperé la voz y formulé la pregunta en un tono extraño. Se encogió de hombros, pero su sonrisa se desvaneció al acercarse a unos 60 centímetros de nosotros. Negó con la cabeza, chasqueando la lengua. Te dije que no querías encontrar esto, dijo con solemnidad. Te advertí y no le hiciste caso. Suspiró. Pero así son ustedes los estadounidenses. Nunca escuchan a quienes saben más. Masón intervino. Tío, ¿quién demonios eres? Preguntó. El hombre se giró hacia él, y su expresión solemne se transformó en una sonrisa. Chico, esa no es la pregunta correcta, dijo, guiñándole un ojo. Dylan dio un paso hacia el hombre, acortando aún más la distancia entre nosotros, afirmándose como nuestro protector. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta, hombre? Preguntó, mirándolo con los ojos entrecerrados. Creí ver un destello en los ojos del hombre al girarse para observar a mi amigo, que se alzaba sobre él. La pregunta correcta que deberías hacerte es, ¿qué soy yo? Respondió. Por un instante, sentí el mismo escalofrío, ahora mucho más pronunciado. Parecía como si su sonrisa hubiera cambiado por un instante. De algo afable a algo más. Dylan estaba casi cara a cara con él. Bien, imbécil, ¿qué eres? Casi espetó. Lo último que verán ustedes tres, mientras el hombre pronunciaba esas palabras, su voz pareció cambiar. Bajó 1 o 2 octavas, volviéndose profunda y áspera. También adquirió un tono muy siniestro y malicioso, cambiando casi al instante de su anterior amabilidad. Fue entonces cuando extendió la mano y agarró a Dylan por el cuello. Masón y yo retrocedimos un paso, sorprendidos por la rapidez del hombre. Suéltame. Balbuceó Dylan, intentando zafarse del agarre del hombre. Pero era como si fuera de acero. Masón y yo empezamos a dar un paso al frente para ayudar a nuestro amigo, cuando algo nos paralizó. Por un segundo, fue como si el hombre brillara, como si fuera un reflejo en el cristal. Y entonces, empezó a cambiar. Y, Dios mío, en lo que empezó a convertirse es algo que todavía veo al cerrar los ojos, incluso hoy en día. La mitad superior de su rostro empezó a abultarse, casi como si alguien le hubiera metido una máquina de helio y la hubiera encendido. Sus ojos se salieron de sus cuencas, los iris azules fueron reemplazados por ojos negros con líneas rojas, casi rojas como el magma, esparcidas sobre ellos. Al mismo tiempo, la mitad inferior de su rostro pareció desmoronarse, derritiéndose como una pintura al óleo en llamas. Debajo había lo que solo puedo describir como una boca monstruosa. Era demasiado ancha para su cara, ocupando desde donde debería estar la nariz de una persona hasta justo por encima de la barbilla. Pero lo peor eran los dientes que llenaban su boca. Demasiados dientes, que parecían sobresalir de las encías. Y parecían muy afilados. Miró a Dylan, y su sonrisa maliciosa pareció ensancharse. Masón y yo nos quedamos clavados en el sitio, casi como bajo una especie de hechizo, hasta que Dylan logró soltar un grito. ¡Corre! Eso nos detuvo, nos dimos la vuelta y echamos a correr, abriéndonos paso entre la multitud que no se daba cuenta. Sentí que el corazón me iba a estallar y que me moriría de un infarto en cualquier momento. Pero seguí corriendo. No me atreví a mirar atrás, pero por el rabillo del ojo vi la mirada de Masón. Lo que sea que vio lo hizo gritar, un grito agudo que me hizo sentir como si mis tímpanos estuvieran a punto de estallar. Me agarró del brazo y se alejó de la multitud, cruzando la calle, que por suerte, por el momento, estaba vacía. Casi no quería preguntarle qué había visto cuando nos detuvimos a recuperar el aliento bajo el toldo de una tienda de bolsos. Pero, necesitaba saberlo. ¿Qué viste? Dije, con lágrimas en las mejillas. Tardó un segundo en responder. Se lo estaba comiendo, tío. Gritó, y su voz resonó con las voces de las demás personas y de los edificios. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Lo levantó en vilo como si nada y. Se lo metió en la boca hasta la cintura y. Su voz se fue apagando, llorando demasiado fuerte para continuar. Vale, cálmate, hermano, le dije, agarrándolo por los hombros. Tenemos que idear un plan para.
Mi idea de intentar idear un plan para volver a nuestra época se hizo añicos al ver lo que parecía una masa negra y fluida abriéndose paso entre la multitud hacia nosotros a una velocidad tremenda. Joder. Exhalé. Mason también lo vio. Al carajo con esto, tío. Gritó, y me empujó con fuerza. Caí sobre los codos y lo vi correr presa del pánico. Ayúdenme. Gritó. Ayúdenme. Pero nadie le respondió. La criatura voló justo encima de mí, sin siquiera prestarme atención. Estaba demasiado concentrada en mi amigo como para importarle, demasiado absorta en la persecución. Me puse de pie de un salto. Mason, ¡cuidado! Grité, pero mi grito llegó un segundo tarde. La vi alcanzarlo, extendiendo sus manos con garras que parecían simplemente surgir de la masa. Las manos lo agarraron del brazo y lo oí gritar más fuerte que nunca. Me avergüenza admitirlo, pero fui un cobarde. No corrí a ayudar a mi amigo. En cambio, me di la vuelta y corrí hacia el otro lado, casi saltando a la calle para evitar a la gente. Mientras corría, no pude evitar mirar atrás. Dios mío, cómo desearía no haberlo hecho. La criatura había levantado a Mason exactamente de la misma manera que había descrito lo que le pasó a Dylan. Pateó y se revolvió en su agarre, gritando todo el tiempo, pero sin moverse. Y entonces lo metió de cabeza en su boca, hasta las caderas. Sus gritos se amortiguaron por un momento. Hasta que lo mordió. Al instante, los gritos cesaron. Un momento después, fueron reemplazados por otros. Los míos. Corrí tan rápido como pude, apuntando a la iglesia por alguna estúpida creencia de películas de terror de que no podría tocarme en ella. Fue entonces cuando tropecé. Mi pie se atascó en un desagüe pluvial y caí de culo sobre una tetera. Oí el estruendo de una bocina de coche, junto con el jadeo de mucha gente cuando me golpeé la cara. Me hice un ovillo, sin atreverme a mirar. Oí voces preocupadas hablando. Y luego, una suave voz de mujer, casi directamente sobre mí. ¿Estás bien, cariño? Por un segundo, me negué a levantar la cabeza, luego miré hacia arriba. El rostro que vi mirándome con preocupación era el último que esperaba ver. Oh, tienes que estar bromeando. Estaba mirando a Diana Dors. Su cabello rubio se balanceaba alrededor de su cabeza, y los hermosos ojos azules de los que me había enamorado hacía tiempo me miraban, llenos de genuina preocupación. Llevaba un vestido blanco que se ajustaba a su figura, un chal de piel sobre sus hombros. Miré a mi alrededor, notando que otras personas me miraban de nuevo. Un pequeño grupo de ellos estaba reunido detrás de ella para observar. Logré dejar escapar un jadeo entrecortado. Estoy a salvo, por ahora. Al levantar la vista, me debatí si mentirle. Después de todo, finalmente estaba cara a cara con la única persona que había deseado conocer más que a nada. Pero no pude. La verdad es que no, confesé, sintiéndome repentinamente cohibido. Me sonrió dulcemente y me extendió la mano. Toma, dijo. Al cabo de un segundo, la tomé y dejé que me ayudara a levantarme. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Había planeado decirle 1.000.000 de cosas, tantas palabras dulces y delicadas que había practicado frente al espejo. Pero después del horror que acababa de presenciar, todas habían volado del nido, reemplazadas por los pensamientos sobre mis amigos perdidos. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó, limpiándome un poco de tierra de los hombros. De nuevo, decidí ser sincera. Honestamente no me creerías si te lo dijera, señora Dors. Agitó la mano. Por favor, llámame Diana, dijo, con los ojos brillantes. Diana, me corregí. Ladeó la cabeza. Inténtalo, dijo en voz baja. Por un segundo, dudé en no decir nada, pero luego todo salió a borbotones. Me veía tan patética derramándolo todo, con mocos corriendo por mi cara y llorando. Cuando terminé, levanté la vista y la encontré mirándome con preocupación. ¿No me crees, verdad?, dije con voz ahogada. Ella negó con la cabeza. No, cariño, sí. Solo intenta calmarte. Todo está bien ahora. Extendió los brazos. Toma, dame un abrazo, te ayudará a sentirte mejor. No sabía qué más hacer, así que comencé a inclinarme hacia ella. Fue entonces cuando noté algo. La gente detrás de ella me miraba. Ella me miraba. Pero, toda la gente detrás de ella, los que seguían pasando, no lo hacían. No me prestaban atención en absoluto. Sentí que se me helaba la sangre mientras ordenaba todo en mi mente. Oh, joder, susurré, girándome para mirarla. Seguía sonriendo. Pero su sonrisa empezaba a hincharse y a estirarse, convirtiendo su dulce expresión en pura maldad. No pasa nada, dijo, con su voz ronca y profunda, junto con una risa enfermiza y borboteante. Grité y retrocedí bruscamente cuando una mano me alcanzó, casi rozándome. ¿A dónde vas a ir?, la oí preguntar, mientras los últimos jirones de la voz de Diana se alejaban de ella. No pensé. Simplemente corrí.
Corrí de vuelta pasando la tienda de discos, la canción seguía sonando. Solo que esta vez, no contenía calidez ni felicidad, sino una banda sonora enfermiza, para mi propia muerte. Sin dejar de gritar, corrí hacia el único lugar que se me ocurrió, sabiendo que estaba justo detrás de mí. Corrí hacia el callejón. Al girar hacia él, corrí hasta el final y me estrellé contra la pared, cayendo y haciéndome un ovillo. Durante mucho tiempo, lo único que hice fue llorar. Hasta que algo me pateó. Solté un grito ahogado y reaccioné. Tranquilo, chico. Oí gritar a un hombre. Uno que no era esa voz de la cosa. Obligándome a hacerlo, levanté la vista y vi a un hombre de pie junto a mí con una mirada perpleja. Un hombre con una sudadera con capucha, miré a mi alrededor y vi las calles cubiertas de grafitis y basura. Me tomó un segundo darme cuenta. He vuelto. Me puse de pie y pasé junto al hombre, ignorando sus preguntas. Miré a ambos lados de Wall Street. Vi las tiendas feas y horteras que pervertían los edificios. Vi los coches modernos. Vi a la gente moderna. Y nunca se vieron tan hermosos. Salí a trompicones de ese callejón hace casi un año. Al volver al hotel, llamé a la policía, inventando una historia sobre cómo nos había tendido una emboscada en el callejón un grupo de enmascarados. Sobre cómo, al despertar, mis amigos se habían ido. No me atreví a contarles la verdad. Al fin y al cabo, un monstruo cambiaformas que se había comido a mis amigos tras regresar a los años 50, me habrían obligado a entrar en una habitación acolchada. Iniciaron una investigación, que terminó esta misma primavera. Nunca encontraron rastro de Mason ni de Dylan. Sabía que no lo harían. He llorado mucho por ellos desde entonces. No sé realmente cómo ni por qué logré regresar a mi tiempo. Tampoco sé si logré escapar de esa cosa, o si simplemente me dejó ir, después de haberme llenado de amigos. Desde entonces, he tenido pesadillas cada noche sobre lo que vi ese día. Me despierto gritando al ver imágenes de gente devorada, gente derritiéndose y transformándose frente a mí. De Diana, transformándose en esa cosa. Tanto que ya no puedo ver una película suya sin estremecerme al recordarlo. Y de que nadie más nos oyera gritar al pasar corriendo junto a ellos. Finalmente me decidí a publicar esto aquí, después de debatirlo durante meses, por 3 razones. Como relato de las cosas, del horror que vi ese día. Como una forma de finalmente contar la verdad sobre lo que les pasó a mis amigos. Y, lo más importante, como una advertencia. Para todos ustedes. Los deslizamientos temporales son reales. Muy reales. Y de hecho hay uno en Wall Street en Liverpool. Pero, para quienes lo busquen, sigan mi consejo. Recen para no tropezar nunca con él. Porque hay algo más ahí. Algo que usa el deslizamiento como su propio coto de caza personal. Algo que podría detectarlos si no tienen cuidado. Y esas imágenes de los años 50 y 60 podrían ser lo último que vean en su vida.